Bienvenidos a Un Café con Jesús. Y me encontré una historia bien interesante en la Biblia que me ha hecho pensar en los tiempos que hoy estamos viviendo. Y yo le coloqué volviendo a la vida, porque ¿cuántos de nosotros en estos últimos meses no quisiéramos volver a la vida que tal vez vivimos en el 2019, con la normalidad, con el desenvolvimiento que teníamos en el pasado y que hoy por hoy se ha ido perdiendo? Y en la historia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, narra una historia de un evento que el profeta Ezequiel le tocó vivir. Ezequiel fue llevado por Dios y tuvo una experiencia espiritual en la cual pudo ver un valle lleno de huesos secos. La Biblia habla de que eran inmensidades y Dios le da una instrucción al profeta. Dios le dice al profeta que empiece a hablar a esos huesos secos y esos huesos cobrarán vida. Y el profeta, es interesante cómo ver que después que Dios le da la orden, el profeta Ezequiel tiene una visión y empieza a caminar en base a esa palabra que Dios le da. Empieza a caminar en base a la instrucción de Dios y profetiza sobre aquellos huesos secos. La Biblia muestra y dice que esos huesos empezaron a recuperarse, empezaron a crear piel, tendones, músculos y volvieron a armarse, a tomar forma, a ser seres humanos. Pero había una coyuntura pequeña y expresa la palabra de Dios que sencillamente carecían del Espíritu de Dios. Luego el profeta Ezequiel recibe una segunda instrucción de Dios donde lo direcciona a que profetice para que el Espíritu empiece a entrar en aquellos huesos. Y él, obedeciendo a Dios, lo hace, y el versículo 14 dice: luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y a regresar a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Y qué interesante es poder ver esta historia, porque dice específicamente el versículo 14 que hacía referencia al pueblo de Israel y que ellos se sentían como cansados, sin esperanza. Y me hizo pensar en la vida de muchos de nosotros en estos tiempos, donde tal vez hemos perdido la esperanza, donde tal vez, al igual que la nación de Israel, nos estamos sintiendo cansados en medio de todos estos cambios, en medio de todas estas transformaciones con las que nos ha tocado lidiar en los últimos meses. Hay dos cosas interesantes para resaltar en estos cortos versículos. Lo primero que puedo dar cuenta aquí es cómo Dios obra y cambia todos esos huesos secos y empieza de la nada a crear, a levantar, a dar nueva vida. Dice allí que pone lo necesario para que ellos vuelvan a ser lo que eran en el pasado. Empieza a darles músculos, empieza a darles piel, dice que le devuelve aún su espíritu y lo vuelve a la vida. Y esto me hace pensar que nosotros, al igual que esos huesos secos, lidiamos todos los días con necesidades básicas, lidiamos con cosas que requerimos para poder vivir, que necesitamos para poder existir, y Dios las suple. Otra de las cosas que pude ver aquí es que cada uno de nosotros quizás podamos necesitar todas esas cosas, pero lo único que no puede faltar en tu vida y en mi vida es la presencia de Dios en medio de nosotros. Que no nos falte esa comunión con el Espíritu Santo que lo cambia todo, que lo transforma todo. Toda la humanidad necesita tener esa comunión con Dios a través de la persona del Espíritu Santo, porque es Él quien nos vivifica, es Él quien nos da sentido, es el Espíritu Santo quien nos capacita para cumplir con el plan, el propósito de Dios. Dice específicamente que la nación de Israel se sentía cansada, vacía y sin esperanza. Y tal vez muchos de nosotros nos identifiquemos con ello. Pero me encanta porque el Señor les recuerda que lo único que necesitaban era la presencia de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo reposando en la vida de cada uno de nosotros quien nos da vida, quien nos vivifica, quien nos ayuda a cumplir el plan, el propósito de Dios en medio de nuestras vidas.
Y yo quiero invitarte en esta mañana a que podamos decirle al Señor que su Espíritu Santo nos llene, que su Espíritu Santo sea vivificándonos para que nosotros podamos encontrar el propósito y el plan de Dios en medio de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Te invitamos a seguirnos en SoundCloud para que disfrutes escuchando lo que Dios tiene desde su corazón para ti. Búscanos como Iglesia CSI y entérate de todo el contenido. Además, visita nuestra página web iglesiacsi.com. ¡Dios te bendiga!